mi queridísimo amigo Ismael Cala ¡Eso! Oye, pero para qué Marta y para te ustedes, reconocieron. Isma. Me pueden decir solo Isma. Exacto. Me encanta cuando la gente me dice Isma. Cala, pone Medi. Es Cala. Anaí dice, es Ismael. Oh, wow. Ismael, ¿cómo estás, chiquillo? Estoy, bueno, no se me nota, estoy orgásmico. Estoy fabuloso, estoy cada vez más con esa boca más diáfana conectado. No, tuya. la boca diáfana es la tuya. Diáfana. Que Oigan, pensabas que yo te estaba llamando trompuda cuando te puse boca diáfana. ¿Cómo me reí con ese artículo? Es que yo no sé qué número de edición de aniversario de El la cuarto, Memoir. yo lo recuerdo, fue el cuarto aniversario. Y Cala me entrevistó para esa edición. Sí. Y entonces abría con la boca diáfana. De y Marta. Entonces todo el mundo en la oficina así de, ¿qué querrá haber dicho? Que tengo muy bonitos labios, que qué bonita boca, que qué barbaridad las cosas. Yo me que quedé digo. sorprendido porque fue como una emergencia, ¿no? Ustedes interrumpieron una junta que tenían de costos y cosas de la empresa. Pero ahí eso me dio una lección, Rebeca, Marta, me dio una lección. ¿Y sabes cuál fue la lección? ¿Cuál fue la que lección? Uno no puede hablar para impresionar. Yo en el día a día no utilizo la palabra diáfana, pero yo soy un fan del lenguaje, del idioma. Entonces, como era escrito para Revista MOA, yo dije, me voy a tomar unas licencias poéticas. Voy a usar ese vocabulario que no uso en el día a día, pero como es escrito, lo voy... Y después me quedé y dije, oye, te salió el tiro por la culata. Porque Marta ha pensado que tú le has llamado trompuda, que no es un elogio. Exacto. ¿No? Pero fue precioso. Fue histórico el... Boca diáfana. Rebeca, me estoy dando cuenta boca diáfana. Sí, me estoy dando cuenta que Rebeca también tiene boca diáfana. Ok. ¿Por qué? Porque boca diáfana. Con Llena las de luz, barbaridades. llena de luz. Y de sabiduría. Transparencia. Y de experiencia. Honestidad. De esta boca solo salen flores. Eso, Oye, a ver, vuelve a decir cómo se llama tu podcast. La Revolución de la Abundancia, pero tiene versión en inglés, The Abundance Revolution. Por eso lo pusimos en un título, porque estoy siguiendo tus pasos. Este año ya empiezo a entrevistar personajes en inglés también, no solo en español. O sea, vas a estar de... So, what is your perception on an abundant mind? Yes. Así vas a estar. Yes. What's the key for your success in life? Exacto. Muy bien. Oye, pero les digo una cosa. Sí, hicimos una entrevista para el podcast de Isma Cala antier y hablamos largo y tendido de un tema que me parece que es tan importante entender. Les voy a decir por qué. Fuera música. No sabes, Cala, la cantidad de gente que yo paso regañando por la vida. Y yo creo que tú también. Y te voy a contar una historia. Cuéntame. Y a todos ustedes, cuentavientes, porque eso te va a dar pie y te va, mira, a meter un cohete ahí donde te conté de furia. Dios mío. Y de querer corregir. A ver, ¿cuántos de ustedes no conocen a alguien? ¿O cuántos de ustedes no han dicho cosas como, no, cállate, es que me encantaría ir, pero no tengo un centavo? Así es. Ok, ahí te va otra. Y ustedes ayúdenme, ayúdenme. Sí. ¿Sabes qué, hija? ¿Cómo crees? Eso cuesta un dineral. A mí no me alcanza. Correcto. Ok, Sí. A ver, ayúdame con otra frase. No, es que mira, hay frases tan macabras como más vale un pájaro en mano que 100 volando. Cuando alguien te propone que te estires, que pruebes algo nuevo, que te lances a la aventura de hacer algo y te viene ese virus, ese hechizo de cómo voy a dejar lo familiar por atreverme a algo más aventurero, digamos, 100%. ¿no? Ahí te va otra. Hija, no, hombre, me encantaría, pero yo no tengo ese dinero. Ajá. ¿No? O es demasiado caro. Es demasiado caro. Es demasiado caro. Y entonces tengo un amigo que, te lo juro, que le quiero quemar la cola. O sea, me tiene ¿La cola? harta. ¿El trasero? El trasero. Porque cada vez que hablo con él, en algún momento de la conversación, aunque no estemos hablando del tema, me acaba diciendo que él no tiene un centavo. Y le digo, ¡basta! ¿Y es real o es como? Deja de estar hablando así. Porque si sigues hablando así, nunca vas a hacer Envíamelo, dinero. envíamelo que lo puedo entrenar. Porque yo tuve que entrenarme y es parte de lo que hoy enseño a las personas, que tu lenguaje es tu varita mágica. Es que tu lenguaje es tu varita mágica. Correcto, pero además lo dice la Biblia. Primero fue el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo Dios y luego el verbo se hizo carne.
O sea, cuando tú entiendes cómo funciona este universo, que todo lo que hoy es materia, esta mesa, estos micrófonos, estas luces, este estudio, este show de radio que hoy es tan exitoso, comenzó siendo una probabilidad en una sustancia pensante que es una idea. Es una información que tú puedes producir o recibir del entorno, una idea. Pero si esa idea tú la repites y le das vibración a través de la fuerza del lenguaje, esa idea se hace materia, se materializa. Las fortunas y la pobreza, ambas cosas comienzan a formarse desde tu mente. Todo es mente. ¿Y qué hace que la mente genere materia? La materialización de una idea es un proceso maravilloso, Marta, porque yo tuve que realmente estudiar esto para cambiar el predestino que yo tenía de una Cuba comunista, ¿verdad? Sí. Y que me enseñaron a ser proletario, ni siquiera clase media, clase obrera, proletario, donde aparentemente todo iba a ser resuelto por un gobierno, por un Estado, que sabemos que eso no va a pasar ni en Cuba, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Entonces, yo tuve que entender que mi realidad podía únicamente cambiar cuando yo cambiara la mente que estaba filtrando esa realidad y cuando dejara de usar mi palabra para describir mi realidad de hoy. Ok, pero a ver, el caso de Cala es un caso bien interesante y es un gran ejemplo, Cala. Porque Cala, y lo hemos platicado algunas veces que ha venido al programa, pero me parece que en este contexto es bien importante recordárselos. Cala, tú sales de Cuba. Con 28 años. Con 28 años, sin un centavo, con una mano adelante y otra atrás. Una cámara fotográfica y una maleta, ambas cosas prestadas de un amigo porque ni siquiera tenía maleta para salir del país. A un país que es Canadá, cuyo idioma ni siquiera hablabas. No, okay. Marta, por favor, a mí la gente me decía, how long have you been here? O sea, ¿cuánto has estado en Canadá? Sí. Y yo decía, yes. Yes. Yo respondía yes. Y me lo preguntaban más lento, how long have you been here? Y yo decía, no completé la respuesta. Y yo decía, yes, it is. Yes, o sea, ese era el inglés que yo tenía, cero. Exacto. Y entonces, en lo que te has convertido hoy. Y pienso, cuentavientes, en que también nosotros somos producto, por no decir víctimas, del sistema del cual venimos. Del país en el cual crecimos, de la circunstancia en la cual estamos, de la familia que tenemos, pero es tu decisión, correcto, y quiero entender cómo tomaste la tuya, de decir, yo no quiero pensar como piensa toda mi familia, yo no quiero tener la percepción del futuro y la abundancia y las oportunidades que tienen mis amigos, o que tiene mi estado, o que tiene mi país, o que tienen mis padres. Yo quiero decidir pensar diferente. Y fue a los 15 años. A mí me tocó a los 15 años como que un kensho, le llaman los japoneses. Un kensho es como un dilema desorientador que te sacude el piso y que tú tienes dos opciones. Te quedas acostado en el piso como alguien que puede estar caminando y ve un hueco y decide, ¡ay! No lo tenía pensado, pero el hueco luce como una tumba, pues ya me quedo aquí. La tumba ahí llegó. O alguien que dice, no, esto es un hueco y yo tengo 2 pies para saltarlo e ir del lado allá de algo que aparentemente parece ser una tumba en mi camino. Entonces, a los 15 años, yo ya con un tratamiento psiquiátrico, imagínate, porque mi madre al final se dio cuenta de que este niño necesita ayuda. Y mi padre, que fue esquizofrénico, brillante ingeniero químico, me toca ir a verlo al hospital psiquiátrico. Y a los 15 años, yo medicado, veo que traen a mi padre y yo le digo, papá. Y él no habla, solo lágrimas salen de sus ojos. Y yo me quedo en shock y uno de los enfermeros se voltea y me dice, dale tiempo a tu papá. Él no va a poder hablar por un buen rato porque acabamos de sacarlo de una sesión de electroshocks. Mira, a mis 15 años yo no sabía qué hacer con esa información, pero hubo como un decreto dentro, mirándole a los ojos a mi padre, de decir, Dios, sálvame. Yo no me quiero parecer a mi papá. Yo no puedo crecer y verme en ese espejo y pensar que este es mi futuro. Dime qué tengo que hacer, que yo lo haré, pero yo quiero un mejor destino. Yo no quiero esto. Y yo vengo de una familia con suicidios en serie, esquizofrenia del padre, pero lo peor, el estigma de que nada que dolía se podía conversar en público. Todo era a una cámara de silencio. Entonces yo crecí siendo nada que ver con la persona que tú ves hoy, extrovertido, carismático, socialmente asertivo. No, yo fui un chico que necesitó más temprano ayuda en neurodivergencia, pero en esa época los papás no sabían que esto existía, ¿no? Pero ese decreto, yo siempre le digo a las personas, cuando tú decretas, basta,
y haces una renuncia sagrada y te atreves a cortar el guión que te une a la matriz de un guión macabro de pobreza, de enfermedad, de herencias genéticas, incluso de tu familia, el verbo es sentencia o profecía. ¿Cómo lo estás usando? El verbo es sentencia. La sentencia es no tengo un centavo. ¿Ves? Porque estás usando tu verbo no para crear tu visión de futuro y darle fuerza a lo que tú quieres que sea tu realidad mañana. No, estás usando tu verbo brutalmente para reforzar y repetir tu realidad de hoy. Eso es un uso muy primitivo y mediocre de un regalo divino que es la palabra, porque tu palabra genera tu realidad. Eso a mí nadie me lo enseñó en la escuela tradicional. Pero sí me dieron la dichosa hipotenusa que no me sirvió para un carajo y el teorema de Pitágoras que no pude aplicar en nada, ¿ves? Entonces, yo tuve que buscar información que el sistema no me dio porque el sistema me entrenó para ser empleado, proletario y pobre y vivir enfermo y retirarme a los 65 años cuando más sabiduría un ser humano tiene. ¿Te parece bonito el guión que nos dan? Porque a mí me parece brutalmente macabro. ¿Cómo pueden ustedes ejercer el músculo del pensamiento abundante con Ismael Cala? Porque el gran problema cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de abundancia y cuando hablamos de prosperidad es la forma en que pensamos, son las cosas que nos decimos. Pero te decía al principio que para mí es devastador escuchar gente decir, es que no me alcanza, es que no tengo un peso, yo no tengo dinero, estoy pobre. Sí. Y todo el día están reforzando eso. Les acaba de dar una cátedra antes del corte impresionante, que vale la pena que la rescaten en el podcast. Pero lo que yo quiero que le digas a todos los cuentavientes es cómo se ejercita el músculo de la abundancia. Me encanta. Y es un músculo. Y es un músculo interno, aparentemente invisible. Es como un termostato de umbral de merecimiento, que es un tema que a ti te fascina. Me robé esa frase, no sabes cuánto la uso, ya te dije. Exacto. Ya no te puedo dar no, ya no me des crédito. Ya no te voy a dar crédito. Ya es tuyo, ya es tuyo. Ya dámela, pero ¿no? ese umbral de merecimiento hay que imaginarlo como un contenedor. ¿Ves? Es un contenedor interno donde uno puede sostener vibracionalmente la idea de lo que mereces en cuanto a dinero, pero en cuanto a oportunidades en la vida, en cuanto incluso a movilidad social. ¿Verdad? Yo me hice cargo de algo. Haber nacido pobre no es mi culpa. Morirme pobre sí lo es. Morirme pobre es mi responsabilidad. ¿Ves? Hay que hacer las paces con el pasado, hay que perdonar lo que recibimos de la cultura a la que nos tocó y nos arrojaron. Ahora, las personas que tienen temas de dinero o escasez con el dinero y la abundancia no tienen un problema de capacidad, Marta. Es más bien un problema de programación mental. Y la mentalidad de escasez es vivir desde el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a cobrar más. Hay gente que no se atreve a cobrar más porque su termostato de valor interno tiene un techo mental, tiene un límite y nadie te regala tu valor. Yo siempre le digo a todos los que vienen y me dicen, oye, entréname, a ver, ¿cómo lo hiciste? Y yo digo, pues lo hice, método Cala existe, me tomó 7 años, tomar toda esa información que yo pagué cientos de miles de dólares alrededor del mundo y hasta con gurús en India y Tal Ben-Shahar de Harvard, en fin, muchos maestros. Y yo condensé todo eso y dije, yo quiero compartir esto, para que a la gente le sea más fácil, no le tome tantos años, información dispersa, sino que tengan un sistema, un método. Fue para mí el homenaje de hacer un método al estilo de método Silva, que en su momento lo hice y me funcionó, un método de control mental. Y yo le llamo al método Cala, método de reprogramación consciente. Tienes que implosionar tus cimientos, Marta, para poder obtener crecimiento. La gente no está entrenada para entenderse por dentro, porque la educación que se nos dio es marco de referencia 1, mundo exterior. Fíjate, te lo voy a explicar para que tú veas qué fácil los cuentavientes lo van a entender si yo lo explico en un terreno de bienes raíces. Si ahora mismo Marta de Baile dice, voy a invertir en bienes raíces en el espacio de Ciudad de México donde más vale el pie cuadrado. Y tú puedes comprar un espacio donde hay una casa de 1820. Pero que esa casa ya está derrumbándose y tú dices, wow, voy a pedir permiso y aquí voy a construir una torre de 50 pisos. ¿Se te ocurriría por nostalgia histórica sobre los cimientos de esa casita de 1820 levantar tu rascacielos de 50 pisos? Obvio que no. No, ¿verdad? No. Obvio que lo primero que tú tienes que hacer es lo que acaban de hacer en Miami, en Brickell Key, implosionar el histórico Mandarin Oriental porque tenía pocos pisos y ahora va a ser 2 torres gigantes a las que le van a sacar mucha más lana. Tuvieron que implosionar los cimientos del edificio anterior.
¿Cómo la gente no se da cuenta que con los resultados que tú tienes hoy, ¿verdad? Los cimientos que tienes hoy ya te trajeron a donde estás. Entonces, ya no va a dar para más. Lo que te trajo hasta aquí no es necesariamente lo que te llevará a tu siguiente nivel. Allá. Pero hay una nostalgia de la identidad, adicciones a nuestras creencias. No, es que a mí me enseñó mi abuelita que hay que ser pobres pero honrados. Pobre pero honrado. Pobre pero honrado. Yo digo, ¿qué estiércol mental es ese? ¿Cómo tú puedes merecer más abundancia si tú te repites una frase tan condenatoria que es pobre pero honrado? A mí un señor en Bolivia, cuando lo saludé, me dice, yo le digo, señor, ¿cómo le va? Me dice, don Ismael, ahí voy, como cuando usted era pobre. Mira, yo lo miré a los ojos y le dije, no tienes derecho, ninguno, en recordarme mi pobreza. Porque yo sí fui pobre. Y me sentí pobre, insuficiente, no valorado, no aceptado. Y he trabajado y me he entrenado para que la pobreza sea parte de mi pasado, no de mi presente y tampoco de mi futuro. Por lo tanto, usted, señor, si vive en pobreza, si usted está sintonizado a Radio Miseria, hágale un favor al mundo. Tráguese su pobreza, pero no se la ponga a otros delante. Yo no merezco que usted me recuerde mi pobreza, porque de ella salí. Viví 28 años en un país comunista y fui pobre. Un único par de zapatos huecos que entraba la lluvia de las alcantarillas, ¿entiendes? Sin poder tener un trencito eléctrico porque mi madre no podía comprarlo, sin poder comer cosas. ¿Tú piensas que a mí alguien me va a recordar y me va a tirar encima de nuevo la pobreza? No, quédate tú sintonizado a Radio Miseria, que por cierto, lo que Marta de Baile hace con este programa es sintonizarnos a la frecuencia de la prosperidad. Y por eso me encanta tu misión en la vida, porque es comunicar y traer expertos que nos ayudan a vivir mejor. 100%. Hay que entrenarse para vivir mejor. Yo siempre digo que este programa, su misión es que todos repensemos lo que pensamos que pensamos. Me encanta eso. ¿Ya viste? Es un hermoso trabalenguas con mucha profundidad. Lo que pensamos, porque nunca uno se cuestiona por qué piensa lo que piensa. Hoy estamos hablando de la prosperidad y la abundancia, pero ustedes se han puesto a pensar por qué piensan como piensan sobre el dinero, sobre la superación, sobre la abundancia, sobre la ambición, sobre el crecimiento. ¿Y cuáles son esas creencias que ustedes traen arrastrando? ¿Cuáles son esos cimientos que les heredaron sus ancestros que les urge implosionar? Por supuesto. Esa es la pregunta. Para construir un rascacielos. Mira, todos escuchamos frases en relación al dinero. De alguna manera, alguna de estas frases te va a hacer familiar. De que el dinero cambia a la gente, de que los ricos son egoístas, de que hay que sufrir para ganarse la vida, de que más vale mal conocido que bueno por conocer, de que todo tiempo pasado fue mejor, de que no nacimos para esto. Que el dinero corrompe. Exacto. ¿No? Y yo digo, el dinero es neutro. Es más, no es tan neutro porque hay estudios que demostraron que la frecuencia del dinero es la frecuencia del amor. Fíjate. La frecuencia del dinero, el dinero, todo vibra en este universo. Todo tiene una frecuencia de vibración. ¿Verdad? Bueno, la vibración del dinero es la vibración del amor. Yo amo el dinero me ama a mí. El único cuidado que hay que tener con el dinero es que tú no lo hagas tu amo, sino tu vehículo. Pero yo, ¿sabes qué pienso yo? Que el dinero magnifica lo que ya eres. Correcto, amplifica quién eres. Amplifica quién eres. Si tú eres una persona generosa, extraordinaria, amorosa, al servicio de los demás, el dinero va a poder magnificar tu misión y tus valores. Y si tú eres un horror y te dan mucho dinero, vas a ser un horror más potente y más grande. ¿Se puede ser feliz sin dinero? La respuesta es sí. Ajá. Yo creo que sí, porque mira, mis viajes a India a mí me han hecho cuestionar mucho cómo un chico en harapos, en un triciclo, en la vieja Delhi, como si él escuchara mi juicio, porque yo tengo que decir que mi mente lo juzgó. Claro. Yo pregunté y dije, ¿cómo él puede ser tan feliz, digamos, y estar bien con tan poco materialmente? Como si él escuchara ese juicio mío, él se volteó y me dio la sonrisa más hermosa y tierna que yo he recibido de un ser humano. Yo entré en un momento melodramático mexicano, de una telenovela mexicana, y después salí y dije, él podrá ser feliz sin dinero, pero tú no, Ismael. ¿Y sabes por qué para mí el dinero es importante? Porque yo me he dado cuenta que la gente que es feliz con poco dinero no le puede dar volumen al botón de su imaginación. Se tiene que conformar con imaginar poco.
vivir pequeño. Sí, ¿Te das cuenta? 100%. En cuanto tú le das volumen a tu creatividad, que para mí es un don divino, un regalo de Dios, imaginar cosas más grandes a tu vida, en cuanto tú le das volumen a tu imaginación, tú te das cuenta que lo que estás soñando es tan grande que no lo puedes conseguir solo y que necesitas presupuesto para financiarlo. 100%. Oye, aquí dice una cuentaviente, perdón, entre más tienes, más preocupaciones. Este es uno de los dichos. Perdón, yo pienso que el dinero hay que tenerlo para no preocuparse por él. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Que llegue el momento en que Exacto. tú no te tengas que preocupar por nada. Al contrario, que tu ocupación sea decir, si yo me muero y dejo demasiado dinero en mi cuenta de bancos, no he hecho bien el trabajo. Ya te dije, busque ese libro. El libro que me recomendaste. Die with zero. Die Muérete with zero. con cero. Pero mira, Klaus dice, mi hermana nos dijo, todas estamos jodidas. Wow. E inmediatamente le contesté, pues yo ahorita no, gracias. Exacto. Si ustedes quieren cambiar la forma en que piensan, está el método Cala. Sí. Si ustedes se meten a ismaelcala.com, Ahí lo pueden encontrar. ahí lo pueden encontrar y lo pueden tomar. Ese sería la mejor inversión y el mejor regalo que se pueden dar. ¿Cómo podemos empezar a pensar diferente Muy bien. para empezar a acostumbrarnos a vibrar en abundancia? ¿Cuál ha sido la frase más destructiva de la abundancia que ustedes han escuchado en su vida? Y no saben todo lo que mandaron, pero, por ejemplo, una cuentaviente dice, alguna vez me dijeron cuando era un adolescente, es que nosotros somos pobres, como diciendo que nosotros no debíamos de aspirar a más. Y yo dije, claro que no. Correcto. Yo no acepto lo que me dices. Que hoy Yo no no sea... acepto esa realidad. Mira, yo me repito todos los días, que hoy no sea tu realidad, Ismael, no significa que no pueda llegar a serlo. Claro, pero Ismael Cala, que está con nosotros, que es un gran estratega de vida y de negocios, un gran comunicador, autor de 10 bestsellers, tiene un programa que se llama Método Cala. Método Cala, métanse a ismaelcala.com. Está obsesionado con ayudarles a todos ustedes a entender que la abundancia, porque no es solamente un tema de dinero, Isma, No. es un tema de amor, Es un tema de vibración. Sí. Mira, está comprobado que la persona que se siente abundante no necesita hablar. Tú ves cómo la persona camina, tú sientes la emanación de su campo electromagnético. Eso que nosotros siempre hemos conocido como el aura, eso parecía místico, esotérico, humo. No, el aura es medible hoy con instrumentos. Hay una tecnología que se llama BioWell, donde tú con la yema de un dedito te pones en un sensor y te va a dar el dibujo de tu campo electromagnético. Fíjate, ya hoy podemos medir la energía que emana el corazón de una persona, porque ni siquiera es la mente. El corazón tiene un campo electromagnético 5,000 veces mayor que lo que emite tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? La abundancia no es un tema de pensar. Es un tema de sentirse abundante, de conectarse con una frecuencia. Y obviamente ese sentir hace que tú tengas que replantearte todos esos hechizos mentales y techos y creencias absolutamente limitantes sobre el dinero y sobre tu valor personal. Yo les he contado que cuando yo me divorcié y hacía los bebé tips, para que se lo sepan, yo ganaba 7,000 pesos, cuentavientes. Yo no tenía dinero, pero mi forma de pensar era, esto es pasajero. Correcto. Esto es temporal, porque agárrense con lo que viene para mí. ¿Ves? Pero tú estabas usando tu verbo. Yo siempre supe, claro, esto es temporal. Y increíblemente, y esto quiero que tú me lo expliques, aunque yo ganaba 7,000 pesos al mes, que son más o menos $350, con 2 hijas a los 32 años, nunca me faltó dinero. Claro, es una cosa rarísima. Claro. Apareció el dinero para rentar la casa, la que la estaba rentando por decirte 20,000 pesos, me dijo, no hombre, yo te la rento por 5,000. O sea, todo iba sucediendo. ¿Y por qué? Porque no es un tema de dinero, es un tema de frecuencia. Tú estabas conectada a la frecuencia de la riqueza, la frecuencia de la
providencia divina. Yo le digo a las personas, por eso es un tema de identidad, no es un tema de cuánto tienes en la cuenta bancaria. Mira, hay gente que se siente rica por la seguridad de ver un número en su cuenta bancaria. Yo no necesito eso, porque a mí me parecería que yo no estoy vibrando en abundancia si yo necesito que mi cuenta me demuestre que yo estoy seguro financieramente. No, yo circulo lo que entra. Yo lo circulo. Porque lo que Jesús dijo en la Biblia, que se ha tergiversado tanto en iglesias, el tema de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Lo que Jesús, no, eso me da a mí, me da un poco de, me hierve la sangre. Porque si son pastores que le dicen esto a la gente de que tienen que estar pobres para ganarse el cielo, pero ellos viven en mega mansiones, manejan Ferraris y Lamborghinis. No, no. Lo que Jesús dijo no es condeno la riqueza. Lo que dijo Jesús es, ricos, privilegiados de tener oro, plata, tierras, fortuna. Les recuerdo que si no la circulan y hacen algo en pos de circular esta riqueza en función de otros, nada de esto entra al más allá. Nadie se puede llevar el oro, el dinero, lo que creas materialmente. Claro. Por eso es un buen ejercicio decir, ¿qué estoy haciendo para generar riqueza en otros con lo que ingresa a través de mí? Por eso uno no puede condenar a los empresarios. Los empresarios en los países generan abundancia. Yo no puedo resentir un centavo de la fortuna de Jeff Bezos. Sería yo un estúpido idiota si resiento. ¿Sabes por qué? Porque los billones de Jeff Bezos comenzaron a hacerse en su cabeza, en un garaje en su casa, con la locura de vender libros en línea que sus amigos le decían, eso no va a funcionar. En un momento donde las acciones de Amazon estaban en el piso, los periodistas de Bloomberg se reían en la cara de Jeff Bezos y le decían, estás a punto de bancarrota. Y él, con su visión y su verbo, decía, no, esto es temporal. Esto es temporal. ¿Ves? Claro. Y mira dónde está Amazon hoy. Esto es temporal. Entonces, ustedes lo que tienen que decir es, esto es temporal. Correcto. Claro. Esto también temporal. Pasará. Quiero que escuchen el podcast de Ismael Cala. En general tiene invitados espectaculares, pero justamente en este podcast que encuentran en Spotify, se llama La Revolución de la Abundancia, yo le compartí la historia de mi casa. Me encantó esa historia, Marta. Y esa historia la tienen que escuchar, cuentavientes, porque sé que muchos de ustedes sueñan con una casa, sueñan con estudiar fuera, sueñan con encontrar un terreno, sueñan con un mejor de trabajo. Los que sueñan tienen que escuchar esa conversación. Y sabes también, porque mucha gente en este país y más allá, millones de personas te admiramos. Y muchos no te conocemos de toda tu historia. Hemos visto la Marta de victorias. El producto final. El producto final. Pero cuando contaste esa historia, te admiré más. Dije, wow. ¿Ves? No es casuístico. El éxito de una persona deja huellas, deja pistas. Y por eso a mí me gusta leer las biografías de las personas que hoy, como tú, no eres una visitante en la lista de las mujeres más poderosas de este país. Tú eres residente de la lista de Forbes, ¿verdad? Tú eres residente. Pero no es casuístico. No es casuístico, es una mentalidad, es una filosofía. Y luego son leyes espirituales que tú has sabido con constancia y un buen equipo poder organizar en temas de disciplina, constancia y escalabilidad. Entonces, nadie construye un imperio sin atreverse a pagar el precio por su grandeza. Darnos cosas. A ver, 1, el método Cala. El método Cala te dice... ¿Dónde lo tomo? ¿Cómo lo tomo? Mira, el método Cala es sencillo. Se hace en 6 semanas, pero yo siempre le digo a las personas, tú nunca te quedas con el 100% de información de un libro cuando lo lees una única vez. Entonces, por eso yo le doy un año completo de acceso al método Cala a mis estudiantes con mentorías en vivo, todos los martes conmigo, por hora y media, para que no sea un curso que alguien compra. No me interesa eso. Sea una transformación acompañada. Y tiene 3 fases. Despertar. Implosionamos tus cimientos. Cuestiónate cómo piensas, lo que tú acabas de decir. Sí. Porque tu pensar y tu sentir te están llevando a tus resultados de hoy. Y si no te gusta algo en tu vida, tú lo puedes cambiar. Y luego, reprogramar. ¿Cuáles son los hábitos, los rituales y las leyes universales que tienes que conocer para invocarlas a tu favor y crear con más facilidad la vida que quieres? Y tercero, materializar sueños, manifestar lo que tú eres una maestra, lo que me acabas de contar en el podcast, de cómo tú ibas imaginando tu siguiente paso, tu siguiente nivel, ¿verdad? Aunque tu realidad de hoy no fuera del todo abundante con dinero y materialmente. Eso es una co-creación con el campo cuántico, con la divinidad. Es más fácil desde arriba que desde abajo. La gente quiere cambiar su realidad haciendo más. No, es en quién te tienes que convertir. ¿Qué ser tienes que ser tú en cuanto a vibración, pensamiento, emocionalidad, para que desde ese nivel tu fisiología
demuestre el nivel de autoconfianza de alguien que puede caminar sin hablar y ya ser el dueño de una sala, de un espacio. Y eso es un entrenamiento, el carisma se entrena. Claro. En ismaelcala.com. ismaelcala.com o se van a mi cuenta de Instagram y ahí en la bio de Instagram justo estamos terminando de lanzar Método Cala. He hecho 3 transmisiones todas estas noches desde Ciudad de México y hoy tengo la 4ª clase a las 8 de la noche en mi canal de YouTube. Y esa clase es totalmente gratuita. Súper. Así que pueden sumarse esta noche. Súper. Luego, 10 libros. ¿De qué hablas? Bueno, yo me quedé en el primero. ¿Tú sabes de lo que hablo en mis libros? De todo aquello que yo no sé. Yo elijo temas donde me siento ignorante para enfocarme en eso, investigarlo, buscar mentores, maestros. Y una vez que me siento que, wow, llegó luz sobre esto que yo hace poco no sabía, digo, comparto la luz a través de un libro. Porque no hay mejor manera de aprender que enseñar. Entonces, yo escribo de lo que no sé. Sí. Y me pongo a investigar. Y luego cuando digo, bueno, ya sé sobre esto y puedo ayudar a otros, escribo un libro sobre eso. Y viene uno nuevo, el manifiesto para reclamar tu parte del infinito. Que se llama La Revolución de la Abundancia, como el podcast. La Revolución de la Abundancia. Es que para mí todo tiene que ver en este momento con eso, porque es una abundancia de salud, para que vivamos una vida sana, plena. Es una abundancia de relaciones. Mira, a veces hay gente que dice, yo jamás podré llegar donde está Marta de Baile. Y yo digo, ¿pero quién? ¿Quién te puede decir a ti que tú no puedes llegar un día a sentarte a comer y ser amigo de Marta de Baile? Es un límite que estás teniendo tú, ¿ves? Entonces yo mido la abundancia en 3 cosas. Salud, que es la joya de la corona, porque sin salud tú tienes todos los problemas. Relaciones, porque el capital relacional vale más que el capital financiero para tú hacer tus sueños realidad. Y finanzas. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros queremos vidas cómodas. Yo quiero cada vez viajar mejor. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí el disparate de la presidenta de México de montarse en clase turista para irse a un evento a Barcelona y llegar destruida, yo digo, qué papelazo, qué populachera. Yo no le creo a la gente que hace esas cosas. Porque tú eres una jefa de Estado. Llega con tu cerebro sano, con tu mente plena, para representar a millones de personas que tú representas. Entonces, yo de verdad, Marta, creo que nosotros tenemos que educarnos porque nos han manipulado demasiado. Híjole, voy a leer a Soy David. Les va a encantar. ¿Qué dice? La primera vez que escuché tu programa mencionaste que se habían ido a desayunar a Nueva York. Y pensé, pinche vieja mamona. Como si cualquiera pudiera levantarse e irse a desayunar a Nueva York. Después lo medité y pensé que yo también podría hacerlo algún día. ¡Qué bueno! Así que empecé a escucharte más seguido y cambié mi forma de ver muchas cosas. No me iría en un mes a Nueva York, pero decidí empezar a hacer cambios. Después de meses de seguirte, cambié a un mejor coche. Compré mi casa en el lugar que tanto quería. ¡Wow! Mi negocio ha crecido. Me gusta mucho escuchar a tus invitados y ahora mi frase positiva es, el dinero no es problema, porque entendí que depende de mí generarlo, multiplicarlo y dejar los pensamientos limitantes y cambiar por metas realistas que me permiten seguir creciendo todos los días. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Wow! Eso es oro molido, ¿ves? Y te digo una cosa, tocaste algo medular, David. Porque mucha gente dice, es que Marta es súper mamona por cómo hablo o lo que digo. Tú sabes que yo te imito, cómo ¿no? me visto, yo te imito. O lo que compro o a dónde viajo. No, señores. Esto es porque para todos eso debería de ser su normal. Porque todos deberían de saber, de verdad se los digo, que si yo algún día ganaba 7,000 pesos al mes y 25 años después he logrado lo que yo he logrado, ustedes también pueden. Y espero que yo y mi presencia en su vida todos los días sea un recordatorio, no para provocarles envidia o coraje o desagrado, para que quien dude de sí se dé cuenta que es mucho más próspero y abundante y capaz de crear la vida que sueña
de lo que creen. Me encanta, Marta. Te felicito. Te felicito porque además tú has pagado el precio de llegar donde estás. Hombre, que y si lo no. sigues pagando. Hombre, que si no. Y fíjate qué interesante. Cuando las personas te escuchan, no están escuchando un show de radio que les entretiene, sino que les entrena. Y va quedando a nivel subconsciente. Y algo que me encantó de David, nadie crece desde la autocomplacencia. Un buen mentor, y Marta de Baile es una mentora de vida con todo lo que hace, porque lo haces en tu programa de radio, lo haces en la revista, lo haces con los talleres, lo haces con los retos. Mira, yo fui parte del reto Manifiesta, Exacto. ¿verdad? O sea, como mentora de vida, te toca decir las verdades incómodas que pongan a quien te escucha en una zona de provocación, claro, para que puedan desde ahí, con algo de dolor e incomodidad, decir, wow, esto me dolió. ¿Ves? Porque desde la autocomplacencia, nadie cambia, nadie se transforma. Pero cuando tú sientes incomodidad en ti, y de hecho la envidia es una emoción humana que deberíamos manejarla de forma positiva, en el sentido de que cuando tú sientes envidia por alguien, la envidia te está trayendo información, pero no para que te quedes con ella, sino para que tomes la banderita de la información que es, te sientes incapaz de lograr lo que esta persona tiene. Entonces, busca un mentor, busca un mejor entorno, entrénate, porque la envidia te está diciendo que hoy, tácitamente, tú envidias el logro de otro porque te sientes incapaz de lograrlo y de tenerlo. Yo fui una persona altamente envidiosa hasta los 32 años. Es más, creo que si sigo vibrando en la envidia un año más, hubiera tenido un cáncer somatizado en el cuerpo. Porque la envidia, si tú la alimentas y no la purgas, va haciéndote una mala vibra y una mala sangre que se somatiza de alguna manera en una enfermedad en tu cuerpo. Pero la envidia no es una mala emoción. La envidia te está diciendo, mueve el trasero, busca un mentor, sal de tu entorno, porque si tu entorno te está dejando donde estás, cambia de entorno. No eres una planta, no eres un árbol. Sí. Usted se puede mover de entorno. Entonces, la envidia es una emoción que debería hacer que los seres humanos digan, ¿cómo yo puedo cruzar el puente de la envidia a la admiración de alguien? Entendiendo que el sol brilla para todos, que hay espacio para todos. No que si uno gana, el otro pierde. No que si alguien tiene algo es porque me lo quitó a mí. No. Hay espacio para todo el mundo en este universo y por eso la abundancia es ilimitada como en la naturaleza. Se llama La Revolución de la Abundancia. Ya está en preventa, de hecho, sí, en Amazon. Y el podcast lo encuentran en Spotify, La Revolución de la Abundancia. Volveré a México cuando ya el libro esté en físico a hacer una presentación y ahí regreso al programa. Pero ya hacemos un concurso y lo regalamos o algo. Y les digo una cosa, métanse ya, ismaelcala.com es el método Cala, porque el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Ponemos en charola de plata a tanta gente, tantos temas, tantas enormes oportunidades de hacer una transformación personal, que el que no la agarre, ahora sí que como decía mi mamá, el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Y además, hay que repetirse esto, tu punto de origen no define tu destino. O sea, nuestro punto de origen no define nuestro destino. Podemos haber nacido en circunstancias desventajosas, pero ya no eres ese niño. Ahora puedes tomar decisiones más inteligentes y la transformación hacia la abundancia, eso sí te lo digo, Marta, cuesta más hacerlo solo. Es mucho más fácil cuando encuentras al mentor que ya te lleva al espacio donde tú quieres estar y la comunidad, el entorno. Por eso lo que tú has creado con este show de radio es una hermosa comunidad. Te quiero. Y yo te amo. Mi adorado Ismael Cala. Nos debemos la comida, ¿eh? No creas que te lo voy a pasar por alto. La próxima visita. Qué horror. Ismaelcala.com es Ismael Cala en todas las redes sociales. Ahí lo pueden seguir. Y nada más para que vean el poder de la manifestación, chéquense en su Instagram el centro que hizo en Florida. Se llama Cala Center. No van a poder creer la propiedad de este niño cubano que salió de Cuba con una mano adelante y una atrás, porque el Cala Center es la representación perfecta de la manifestación absoluta del pensamiento abundante. Y es un tributo a mi abuelo. El padre de mi padre tenía una finca en Cuba. Fidel Castro se la confiscó y él se ahorcó. Y el Cala Center es un tributo a mi abuelo. Es decirle a mi abuelo, yo puedo sostener esta tierra, nadie nos la va a quitar y cada vez va a crecer más en abundancia. Entonces, abuelo, estamos trabajando para liberarte a ti,
de lo que tú no supiste hacer mejor, porque yo no me quitaría la vida si mañana pierdo el Cala Center, ¿ves? Sí. Pero mi abuelo sí lo hizo porque nunca estuvo entrenado en el ser. Y es un tributo a mi padre, que murió con esquizofrenia en un manicomio con solo 62 años. Te quiero. Yo también a ti.